estamos presentando un escrito para advertirle a todos los funcionarios judiciales de que ese proyecto de nuevo Código Penal es un proyecto que todavía no ha entrado en vigencia. Sin embargo, eso viola un artículo de la Constitución de la República, el 188, donde establece que no se pueden establecer nuevos delitos e imponer nuevas penas cuando se está en una suspensión de derechos constitucionales, porque el pueblo está indefenso. El gobierno, el Estado, no puede aprovecharse de que el pueblo está indefenso para imponer nuevos tipos penales, para imponer nuevas penas. Entonces, le venimos a explicar, a plantear a todos los funcionarios del Poder Judicial y especialmente al juez designado para conocer una acusación criminal que presentamos el año pasado, el 25 de junio, en donde acusamos criminalmente a todo el gobierno usurpador, a todos los que integran el Poder Ejecutivo y a la mayoría de diputados del Congreso por traición a la patria. Entonces, en esa oportunidad, la acusación la planteamos con base en el Código Penal del decreto 144-83, que es el que todavía sigue en vigencia. Y le hacemos esta advertencia al magistrado que está conociendo de este caso para que no vaya a incurrir en el error de querer aplicar ese nuevo proyecto de Código Penal. Se arriesgarían a incurrir ellos también en una responsabilidad penal, tanto para la privación de su libertad como para la privación de su patrimonio. Y por esa razón es que hacemos este planteamiento, tratando de que en el país se respeten los derechos de los ciudadanos que todavía algunos de ellos tenemos en vigencia. Así que estamos en este momento listos para presentar el escrito y del mismo vamos a dar copia a todos los órganos jurisdiccionales del Estado para que ellos tomen conciencia de esta situación. ¿Ante quién están presentando este escrito? Lo estamos presentando ante la Corte Suprema de Justicia porque la acusación criminal la presentamos ante la Corte Suprema de Justicia. Ahora, ¿esperan que tenga resultado tomando en cuenta tanto esfuerzo que se ha hecho a lo largo de estos dos últimos años y fracción y nunca tienen respuesta? Es importante conocer lo que significa la vindicta pública. Llega un momento en donde el ciudadano no tiene acceso a la institucionalidad del país porque toda ha sido cooptada. Entonces viene la posibilidad de que uno haga de conocimiento público todo lo que está pasando para que la ciudadanía tome conciencia. Y ese es el propósito de que planteemos estos escritos ante la autoridad competente, para que ellos se vean expuestos ante la ciudadanía en general y ante la ley que la están violando. Si ellos van a resolver positivamente o negativamente, o si siquiera van a resolver, ya es responsabilidad de ellos. Nosotros como ciudadanos hemos cumplido con un deber de cumplir, defender y velar porque se cumplan la Constitución y las leyes. Si bien es cierto, el proyecto de nuevo Código Penal que está en el decreto 130-2017 decía que entraba en vigencia el 25 de junio, pero como tenemos una situación extraordinaria de suspensión de derechos constitucionales, la misma Constitución impide que ese código pueda entrar en vigencia. Y la advertencia es con ese propósito, porque el gobierno está intentando hacer creer que el código ya entró en vigencia, pero no ha entrado en vigencia de acuerdo a la Constitución. Entonces, si algún juez o magistrado aplica ese nuevo código, él va a incurrir en responsabilidad penal. Bueno, él va a incurrir en responsabilidad penal y todo lo actuado es nulo, porque así lo dice la Constitución, porque ellos están excediendo de sus facultades al aplicar un código que no está en vigencia todavía por mandato de la Constitución de la República. Esto es una advertencia de lo que están haciendo. O sea, ¿qué es lo que van a perder ellos? Porque esta situación de los narcotraficantes manejando la Corte Suprema de Justicia no va a ser toda la vida. Correcto. Y eso es lo que ellos tienen que entender. O sea, esto, más temprano que tarde, Juan Orlando Hernández saldrá del poder por las razones que sean. Cada vez estamos más cerca de ese momento y todos estos jueces les va a pasar lo mismo que a Rubí, lo mismo que a Marco Bográn, que son utilizados por Juan Orlando Hernández. Abuso de autoridad y prevaricato. El Código Penal vigente en el
en el decreto 144-83, las penas de reclusión para ellos por tomar decisiones utilizando un código que no está aprobado, de acuerdo a la ley, ese Código Penal de la Impunidad. 9 años, por un lado, por otro lado 6 años y por otro lado 9 años. Son 9, 15, 24 años lo que la cárcel que les va a tocar a las personas que tomen decisiones utilizando el Código Penal de la Impunidad. Y además, atención jueces, incurrirán también en la responsabilidad civil, lo cual significa que tendrán que responder con su patrimonio personal, o sea, con su pisto, con sus casas, con sus carros, para resarcir a los particulares y a la República de Honduras por los daños que están ocasionando. Somos el Partido Salvador de Honduras, que esperamos que en estos días finalmente nos entreguen el partido, pero igual como nosotros estamos, el partido está fundado y armado, que todavía Juan Orlando Hernández no se atreva a reconocerlo por temor, así como me tuvo temor en 2013 y en 2017, eso es otra cosa. Claro, aquí está el PIN representado por el ingeniero Guillermo Valle, los demás somos del Partido Salvador de Honduras, pero lo importante es que la mayor parte de la gente de la oposición también sabe esto, y claro, lo apoyan. Lo que pasa es que ellos tienen sus razones para no venir a este tipo de cosas, lo cual nos da lo mismo, porque nosotros hemos presentado en tiempo y forma los documentos desde 2016, 2017, 2018 y 2019, a través del abogado René Adán Tomé, documentos que cuando se vaya Juan Orlando Hernández, esto se va a derrumbar como un castillo de naipes, donde se van a ir en la colada un montón de personas que por temor a Juan Orlando Hernández violaron la ley. Miren, no es lo que pretendemos nosotros, es lo que dice la Constitución de la República en el artículo 188. Cuando estamos en un estado de excepción, en este momento estamos en un estado de excepción desde mediados de marzo, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Entonces, dice la Constitución que cuando se está en estado de excepción no puede entrar en vigencia ninguna ley nueva. Eso es todo. Eso no es lo que pretendemos nosotros. Lo que pretendemos nosotros es que se cumpla la Constitución. Nada más. Lo que pasa es que tenemos dentro del Congreso un nuevo Congreso realmente, que fue el que se reunió el miércoles de la semana pasada, en donde con mayoría se derogó ese Código Penal. Y los que van quedando son los del Partido Nacional y creo que un señor Felicito Ávila, que no sé de qué partido es, que apoya al gobierno. Salvo esos, todos los demás, los liberales, creo que excepto uno, todos los de Libre, los del PINU y Alianza Patriótica, todos están de acuerdo con que se cumpla la Constitución. Es que no estamos pidiendo nada especial nosotros, así, porque a mí me gusta, no, queremos que se cumpla la Constitución, nada más. Ahora, si pretendemos vivir sin leyes, sin Constitución, entonces ya declaremos de un solo que este es el estado de la selva y que lo sigue manejando el cártel de Sinaloa y nos olvidamos. Yo entiendo que ustedes digan, pero si es que han presentado un montón y no ha servido, no nos hace caso. Sí, ahorita no nos hace caso, pero estos documentos legales, cuando esta playa de delincuentes salga del poder, porque no son eternos, van a incurrir en acción penal y los nuevos que vengan a ejercer la justicia en Honduras los van a meter presos por 24 años. ¿Me entienden? Entonces que sepan los juececitos. Después cuando les quiten sus propiedades, que tienen un cachimbo, porque hay muchos jueces que hacen favores y a cambio les regalan un terrenito, una casita, un carrito, para hacer todo eso lo van a perder. Si esta Corte Suprema no le eligió el Congreso, esta Corte Suprema fue electa con el dinero del cártel de Sinaloa. Hay un diputado liberal que le dieron $2 millones. Hay unos del PAC, del antiguo PAC, que les dieron 12 millones de lempiras. Esperamos que los jueces entiendan el tremendo lío en el que se están metiendo. O sea, que no crean que Juan Orlando Hernández y su cártel de Sinaloa va a seguir manejando para siempre la justicia en Honduras. No, esto en el momento que se decida, que lo decidan los jefes de Hernández, que se tiene que ir, en ese momento se cae el castillo de naipes y se van en la colada todos los que trabajan con él. No corresponde porque ellos actuaron en base a ley. Los artículos 188, 189, 190, 191, esos artículos, si los leen bien, ustedes van a entender que ellos actuaron en base a esos artículos de la Constitución. O sea que son manotadas de ahogado ¿de quién? De Mauricio Oliva y de los de la directiva del Congreso, porque ellos son los que han cometido un montón de delitos y se quieren limpiar.
Así que no corresponde esa acusación contra los 5 diputados. Ingeniero, ¿habrá apoyo internacional para estos 67 diputados? ¿Apoyo extranjero para que se haga la fuerza de no entrar en vigencia este código? Hay un montón de acciones paralelas que están ocurriendo. Nuestra visita acá, lo que está haciendo por otro lado otra gente. Entonces, el apoyo internacional va a venir por consecuencia. O sea, ellos van a tener que entender, ya todo el mundo entiende. Lo que pasa es que no lo pueden sacar directamente. En estos países, como el nuestro, quien decide la continuidad del presidente es el país que nos protege. Pero ese país que nos protege ya le quitó el apoyo a él. ¿Me explico? Ya el hecho de que aquí, por ejemplo, no haya un embajador es un mensaje directo de decir nosotros somos los que manejamos el dictadorcillo que ustedes tienen y no me hace falta un embajador. ¿Me explico? En cambio Nicaragua lo tiene, El Salvador lo tiene, Costa Rica lo tiene, todos los partidos, todos los países tienen. Aquí nos tratan como que si fuéramos así como Puerto Rico, pero sin los beneficios que tiene Puerto Rico. ¿Me explico? Para vivir así, en mala situación económica, como vivimos aquí, con 80% de pobres, porque se sumó un 10% de pobres en los últimos 4 meses, pues es mejor que nos declaren definitivamente colonia, o que nos digan si nos van a permitir que seamos gobernados por personas decentes. Y ricos también han hecho dinero durante la pandemia, han sumado más ricos en el país. No lo sé, pero es muy probable que sí. ¿Por qué? Porque la gente en nuestro país, cuando le hablan, por ejemplo, de que le van a dar con Banprovi, que le van a dar meses de gracia, no se dan cuenta que al final lo que hacen es que les perdonan la cuota de 2 meses y los hacen pagar 18 cuotas más una vez que ya termina el problema. Entonces, claro, la intermediación financiera en Honduras es el gran negocio y el gran aportante para el crecimiento económico. Cuando hablan del crecimiento económico, Honduras no va a tener mucho problema con el crecimiento económico. Porque, ¿por qué no va a tener problemas Honduras? Y ellos van a aparecer como que, uy, qué gran papada. Tuvimos crecimiento económico a pesar de la pandemia. Lógico, porque las compañías de celulares, más la intermediación financiera, la energía y las divisas, siguen entrando al país, han reducido un poquito, pero no es la gran cosa. Entonces, Juan Orlando saca pecho y como sabe que la mayor parte de la gente no entiende, dice, el crecimiento económico está buenísimo, pero al pueblo hondureño no le favorece ese crecimiento económico. Quisiera que el abogado te dijera si el presentar un recurso de inconstitucionalidad tácitamente acepta la vigencia. Yo entiendo el caso que tú defiendes, que es el caso de David Romero, a quien le tenemos mucho aprecio. Queremos que David Romero salga de la cárcel, independientemente de ese código penal, porque él está acusado por culpa de develar los robos de Juan Orlando Hernández. Yo diría que el caso de David Romero lo pongamos aparte, pero lo que hemos venido aquí es a advertirle. Claro, uno piensa, llevamos 10 años reclamando, Juan Orlando Hernández se religió, ya medio les amparon a la gente en la mente que la reelección existe, cuando en realidad no existe, y ahora están empezando a aplicar ese código penal que no es vigente. Entonces, venimos a decirles nada más a estos muchachitos, jueces y magistrados, que están cayendo en un gran error, que al más temprano que tarde, ellos van a ser castigados. Y van a ser castigados con 24 años de reclusión o, además, con dinero en efectivo de su bolsillo y con sus propiedades. Esas propiedades que los empresarios les regalan para que les fallen a favor, porque la justicia en Honduras es así. Le pagan a un juez, le regalan un carro, le regalan un terreno, etcétera, y el juez dicta sentencia en contra de la ley a favor del delincuente a cambio de algo que les dan.